Pues nada, pues buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos pues en las conferencias de los viernes que damos aquí en la Asociación de Estudios Espíritas. Lo primero de todo, pues recordaros que por favor apagáis vuestros teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos pues para no interferir en el curso de la conferencia. Bueno, pues el cine mudo y sus conexiones con el espiritismo es el tema de la conferencia de hoy que nos va a dar Juanma Soto. Juanma es terapeuta ocupacional y está especializado en el tratamiento de enfermedades degenerativas en personas mayores y también diversas enfermedades en la infancia. Aquí en la asociación él trabaja en la mesa mediúmnica y también le conocéis porque bueno, pues da pases tanto de sanación como pases generales y bueno, pues por ser un compañero de la casa. Es un gran conocedor de cine, crítico porque critica y bueno, pues vais a ver que los conocimientos que tiene pues, son muy interesantes y que todos vamos a aprender mucho a lo largo de esta tarde. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver el cine con el espiritismo y esta parte del cine que son los comienzos? Pues yo creo que quien mejor lo va a decir es él, así que bueno, pues vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Bueno, a ver que me enfoco esto bien. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Víctor, mi compañero, soy Juanma, soy miembro... No sé si se me escucha bien. A ver, yo soy novato en estas cosas. ¿Ya mejor? Sí. Soy miembro de esta casa desde hace unos años y aquí estoy con todos ustedes por segunda vez para dialogar sobre dos temas que semanalmente pues a los que dedico pues muchas horas de estudio y de aprendizaje, como son el cine y más concretamente el cine mudo y el espiritismo. Pero bueno, antes de empezar me gustaría empezar con los agradecimientos y así quitarme un poco los nervios. En primer lugar, pues agradecer a todos los miembros de la casa, a todos los miembros de la asociación por permitirme estar aquí con todos ustedes por segunda vez. También agradecer a mi familia y a mis amigos, pues bueno, por haber venido y comprobar pues qué tengo que contaros, ¿no? Que muchas veces es también un poco desconocido para ellos. Y sobre todo, daros las gracias a todos ustedes, que la mayor parte de ustedes pues no me conocen, vienen aquí pues por el título de la conferencia de hoy. Y bueno, pero que quede entre nosotros. La familia y la gente de la casa, pues un poco por compromiso, pues tiene que venir. Pero por eso les agradezco a todos ustedes pues que estén aquí. Si me escucharon anteriormente, genial. Y si no, pues darle las gracias y darle la bienvenida a nuestro centro espírita. Quién sabe si habrá una tercera o una cuarta conferencia, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que tampoco me quiero venir arriba y vamos a lo que venimos. Hay momentos en la vida en el que a uno se le quedan grabado como si a fuego se tratara. Pues no lo sé, pues el momento del nacimiento de un ser querido, el momento del si quiero, cuando nos toca la lotería, o eso dicen, o el día en el que nuestro presidente, Juan Miguel, que hoy lamentablemente no está con nosotros, me preguntó cuál iba a ser el título de la conferencia. Y yo le di este título, El cine mudo y sus conexiones con el espiritismo. Entonces no sabría expresaros la cara de que tiene que ver una cosa con otra. De hecho, seguro que muchos de ustedes se hacen esa pregunta. ¿Qué tiene que ver el cine mudo con el espiritismo? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algún tipo de conexión? ¿No? Bueno, no adelantemos acontecimientos y vayamos poco a poco. Desde ya sí quiero dejar claro que esta conferencia no va a ser como la anterior que di aquí en el Centro Espírita. No va a ser una crítica a las películas de cine. No va a ser una crítica, como digo, de hasta qué punto captan la realidad del espiritismo o no la captan. Eso ya se dio en su momento y mi enfoque va a ser diferente en este caso. Como todos sabéis, el espiritismo... A ver, que no se me olvide pasar. A ver si va. ¿Adelante? No.
Ahí está, ahí está. Hay que darle a este de aquí, ¿no? Fíjate, parezco nuevo, soy el que organiza las conferencias y luego cuando me toca a mí no sé ni cómo va, ni cómo esto, pero venga. Como todos sabéis, el espiritismo es una doctrina / ideología, aunque yo prefiero llamarlo una forma de vida, cuyo origen se enmarca en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente, como podemos ver en la fotografía, es Allan Kardec, el cual se dedicó a analizar, categorizar y exponer toda una serie de comunicaciones mediúmnicas obtenidas por multitud de médiums a lo largo de todo el planeta, lo que dio lugar a las obras básicas del espiritismo, lo que coloquialmente conocemos como la codificación. Yo personalmente les animo a que lean estos libros, pero que no lo lean de la forma habitual, de principio a fin, porque sinceramente es un poco denso. Yo les invito a que abran el libro, miren el índice, me interesa este tema, me interesa aquel otro, lo lean tranquilamente y recapaciten sobre él. Verán que pasados unos meses, cuando vuelvan a leer el contenido de ese fragmento, el contenido de ese tema, se ha producido un cambio en ustedes, lo ven con otros ojos. De hecho, yo les invito a que lo prueben y que me cuenten. De hecho, a través de estos libros, ustedes podrán satisfacer todas aquellas dudas o preguntas que tienen de estos temas del espiritismo, todas aquellas dudas que se nos presentan cuando hablamos con amigos sobre ¿será cierto esto? ¿No será cierto? ¿Me han comentado esto? ¿Hasta qué punto es factible? De hecho, es un poco como la película de Woody Allen del 72. Todo lo que siempre quiso saber es sobre espiritismo, pero nunca se atrevió a preguntar. Pues eso. Pero, ¿cómo define el propio Kardec el espiritismo? Pues lo define, por una parte, como una ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Además de como una filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de estas relaciones. Personalmente, y hablo desde mi vivencia personal, el espiritismo yo lo entiendo como una filosofía moral obtenida, pues lo que venimos reiterando, a través de diversas comunicaciones con el mundo espiritual, pero siempre, y quiero dejar esto claro, siempre tamizado por las experiencias personales de cada uno, por las vivencias, por nuestro criterio. Porque si hay algo que verdaderamente a mí me interese del espiritismo, es que el espiritismo jamás os va a imponer nada. Todos tenemos nuestro libre albedrío, tomamos nuestras propias decisiones, somos los actores, nunca mejor dicho, de nuestra propia vida, siempre teniendo en cuenta la ley de causa y efecto, que es el mecanismo de retribución mediante el cual, una vez desencarnemos, pues pasaremos a un lugar u otro, dependiendo de cómo nos hayamos comportado mientras que estemos encarnados en la Tierra y partiendo del hecho de que jamás nadie es bueno 24 horas del día y es malo el resto. Tengamos esto en cuenta. Quiero matizar entonces que el mundo espiritual siempre nos ayuda y protege, pero somos nosotros los que tomamos las últimas decisiones. A ver si ahora. Perfecto. Y como partimos entonces de que el espiritismo es parte inherente de todas nuestras facetas, de todo nuestro ver, de todo nuestro actuar, de todo nuestro conocimiento del día a día, uno no es espírita los miércoles de 7 a 8 y los viernes de 7:30 a 9 si el conferenciante me cae bien, y si no, pues no lo soy. No, el espiritismo no es así y es algo que vemos constantemente. ¡Qué buen espírita soy! ¿Cuántos libros he leído? Llevo aquí viniendo 15 años. Y luego hablas con esas personas y te das cuenta que leen los libros de espiritismo como si uno lee la guía telefónica, que sí, que te la lees, pero ahora de verdad, ¿qué has sacado en claro? ¿Qué contenido se te ha quedado? Poco. De hecho, me gustaría compartir con ustedes una premisa que ya hace tiempo, ya hace 1 año y medio, 2 años, un espíritu a través de un medium, en una mesa mediúnica, me comentó. De hecho, me dijo que los que de verdad desean evolucionar deben guardar silencio, porque quien guarda silencio escucha, y quien escucha aprende. Yo esto, a día de hoy, es mi frase de cabecera, por eso yo siempre
Si ya de por sí soy una persona callada, aquí en el centro espiritual lo soy todavía más, porque intento aprender lo máximo posible. Y si consigo aprender algo, pues bueno, pues eso que me llevo. Hilando con esto, os quiero comentar otra anécdota que me pasó, pues hará cosa de mes y medio, 2 meses, que viene un poco a colación de lo anterior. Un viernes, pues como un viernes como el de hoy, una vez finalizada la conferencia, estaba yo ahí detrás, colocando las sillas, y se me acercó una mujer. Y me comentó que bueno, que le había gustado mucho la conferencia y que ella era medium y hablaba con los muertos. Entonces, a mí, en ese momento, que a mí se me nota todo en la cara, pues la ceja me hizo así, con los muertos. Bueno, y que ella se dedicaba a ayudar a la gente a contactar con sus seres queridos. Claro, la ceja me subió 2 veces. ¿Cómo que ayudar a la gente? ¿Cómo que se dedica usted a eso? Pero bueno, iluso de mí, la pregunté, bueno, ¿y usted frecuenta un centro espírita? ¿Ha leído los libros de la codificación? No sé, pues un poco para que me comentara. Y me miró extrañada. Digo, bueno, a lo mejor he metido la pata. Bueno, adiós. Y nos fuimos. Al día siguiente, yo ya en casa, dándole vueltas a la conversación, se me ocurrió una idea, que yo es la que les voy a exponer a ustedes. Seguro que muchos de ustedes, hombre, no diariamente, pero de vez en cuando tienen un dolor de cabeza. Está claro que por un dolor de cabeza no vamos a ir al médico. Todos nos tomamos pues una aspirina, un ibuprofeno, bueno, pues cada uno tiene sus remedios. Y esos remedios nos hacen que el dolor de cabeza desaparezca, ¿no? Es algo que nos ha pasado a todos. Y yo les pregunto, ¿esto nos convierte automáticamente en médicos? Yo creo que la respuesta masivamente es no. Pues en el caso del espiritismo es lo mismo. Uno puede tener sus cualidades, puede tener cierta predisposición para la mediunidad. Sí, no lo dudo. Es factible y es habitual. Pero es que la mediunidad es mucho más allá. Es un compromiso, un desarrollo, una evolución, un trabajo constante, un estudio que implica más que el mero hecho de tener ciertas aptitudes, como queramos llamarlos, ¿no? Por todo ello, vamos a centrarnos, vamos a ir poco a poco delimitando los temas y partiendo de que el espiritismo está presente las 24 horas de nuestro día a día, es totalmente factible y de hecho totalmente necesario que el espiritismo se vaya adaptando a las preguntas que el nuevo siglo y el nuevo milenio nos van planteando. Posiblemente ese nuevo milenio que ha empezado hace poco, pues entremos en contacto con nuevas civilizaciones. El número de descubrimientos diarios que se publican o no, ese ya es otro tema, pero que se hacen es impresionante. Y por ello el espiritismo puede y debe formar parte de esta evolución, siempre partiendo de los libros que ya se encuentran, que ya tenemos a nuestra disposición, pero avanzando de forma conjunta. Tenemos que tener en cuenta que el espiritismo no debe estudiarse como una lengua muerta se tratara. No estamos estudiando arameo, no. El espiritismo es algo activo, es algo que se desarrolla con los hombres. Tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, en el libro de la Génesis, capítulo 1, Carácter de la Revelación Espírita, punto 55, el propio Kardec afirma, y lo voy a leer para no saltarme nada, que el espiritismo marcha al ritmo del progreso y nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo o si se revelase una nueva verdad, el espiritismo habrá de rectificarse. Me parece de lo más común, me parece algo totalmente factible. Por ello, os animo a dar la mano al espiritismo y avanzar con él. Pero no nos vayamos a planteamientos futuros, a nuevos milenios, no. De eso no va la conferencia. Quiero que nos detengamos en los inicios del siglo XX, de hecho, en los últimos años del siglo XIX. Quiero que todos ustedes me sigan y nos sumerjamos en la historia del cine más primitivo, en la historia del cine tal y como lo conocemos hoy, en la historia del cine mudo. Pues el cine, al igual que todas las manifestaciones artísticas, puede ser la pintura, puede ser la escritura, la arquitectura, la música, ha sido desarrollada a través de la introspección que cada uno de nosotros llevamos a cabo.
Esta introspección forma parte de nuestro día a día y al igual que todo lo que aprendemos a través del espiritismo, debemos replantearnos constantemente todo lo trascendente y por ello todo tiene una conexión vital con el mundo espiritual. Empezamos ahora sí la conferencia. La posibilidad de mostrar imágenes en movimiento era algo que siempre había cautivado al hombre. Ya desde los siglos XVI y XVII, mucho antes del nacimiento de la fotografía, se habían logrado proyectar imágenes gracias a las primitivas cámaras oscuras y a las denominadas linternas mágicas. Esto que vemos en la imagen es una linterna mágica. Sin embargo, sería a partir del siglo XVIII cuando se produjeron una serie de avances que precipitaron la invención de la cinematografía. Ya en 1839, el francés Louis Daguerre, bueno, como veis no soy bilingüe, pero bueno, el francés Louis Daguerre desarrolló un proceso que le permitía fijar una imagen sobre una placa de cobre, el llamado daguerrotipo, que lo tenemos ahí encima. De igual forma, y de forma paralela, John William Hetchet asentó las bases de lo que sería la posterior fotografía. Es importante señalar que desde diferentes ámbitos, desde diferentes ciencias, se fueron produciendo pequeños avances que de forma conjunta dieron lugar a las denominadas imágenes en movimiento. Se empezó a experimentar con la correlación de fotografías. Seguro que ustedes han tenido en algún momento los típicos libros que van pasando las páginas rápidamente y simula la acción del movimiento, ¿no? De hecho, a partir de ello se desarrollaron pequeños teatrillos que también simulaban pues el movimiento, lo que daría lugar más tarde al fenómeno de las sobreimpresiones y las dobles posiciones. A ver, ¿qué pasa en la fotografía? Todo ello resultó muy asombroso para todas aquellas personas de la época. De hecho, se empezaron a crear, como vemos en la fotografía, los denominados teatros ópticos, ¿no? Eran pequeñas historias que contaban más o menos con 700 dibujos y se proyectaban sobre una pantalla. Los dibujos estaban en diferentes bobinas, los cuales eran pasadas simultáneamente. De forma paralela, el fondo también era proyectado, de tal forma que se sincronizasen. Es parecido, parecidos andando a las distancias, pero para que nos hagamos una idea, no sé si ustedes han ido al Museo del Romanticismo, que se encuentra en la calle San Mateo, pues es parecido a ello. Allí en el Museo del Romanticismo, en la última sala, podemos ver una casa victoriana en la cual los diferentes habitantes de dicha casa son proyectados en las diferentes habitaciones. A mí me parece muy interesante y yo les animo también a que vayan. Bueno, llegados a este punto y a lo largo del resto de la conferencia, iré haciendo diferentes nexos, iré haciendo diferentes conjunciones con temas que el espiritismo trata y que viene en correlación con lo que estamos hablando. Ustedes saben que pocas cosas suceden por casualidad, más bien por causalidad. Y como una buena adoctrinadora dice aquí en el centro, lo que sucede conviene. Veamos a ver si conviene lo que sucede. Todo ello nos hace plantearnos a través del espiritismo la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto los espíritus guían a los hombres en las investigaciones científicas y en los descubrimientos? Siempre que pueda, les voy a dar la referencia por si quieren ustedes ampliar o quieren volver a leer o discutir de alguna forma el contenido de lo que vamos a decir, estén en su derecho. Esto pueden encontrarlo en el libro de los mediums, pregunta 294, puntos 28 y 29. Debemos partir del hecho de que la ciencia debe desarrollarse siempre y exclusivamente a través del trabajo del hombre. Es el hombre el que debe trabajar. El mundo espiritual nunca nos va a decir el cómo actuar de forma concreta. Nunca nos va a decir un ABC de lo que tenemos que hacer para conseguir un objetivo en particular. Debemos partir también del hecho de que cada nuevo descubrimiento llegará en el momento adecuado, en el momento en el que los seres humanos estemos capacitados para realizarlo, interiorizarlo y llevarlo a la práctica.
Todo llega en el momento que debe llegar y siempre con la ayuda espiritual, pero siempre que el ser humano trabaje, porque de otra forma, ¿para qué se nos ha dotado de inteligencia? Para utilizarla. Lo que sí es cierto es que desde el mundo espiritual sí somos asistidos. El mundo espiritual muchas veces, sobre todo a través del sueño, nos da como pequeños tips que se dicen, nos da pequeños indicios que nos ayudan a tomar una decisión. Seguro que ustedes han tenido algún problema en algún momento determinado, no sabían qué decisión tomar, y la típica frase de voy a consultarlo con la almohada, ¿verdad? Pues es básicamente así. Desde el mundo espiritual, a través del sueño, se nos dan diferentes pautas de actuación, pero partiendo del hecho de que siempre somos nosotros los que tomamos la última decisión. Fijaos hasta qué punto, desde el mundo espiritual, son conscientes de los avances tecnológicos que nos vienen en los próximos años. Desde que se empezó a psicografiar libros, hago un paréntesis, psicografiar libros quiere decir que el espíritu, a través del medium, es el encargado de realizar una serie de textos que convenientemente pues serán libros, serán artículos, comunicaciones básicamente. Pues eso, en múltiples ocasiones, a partir de estos libros psicografiados, se nos ha revelado tecnología de tal avance que el ser humano, al no haber llegado su momento, ha sido guardado en un cajón bajo llave. Sé que suena extraño, pero hay muchas pruebas de ello. Una de esas pruebas es, por ejemplo, en el libro psicografiado Memorias de un suicida, en el cual la medium Ivonne Pereira explica, entre otras muchas cosas, la invención de un artilugio que, bueno, que tampoco es que sea muy significativo, pero yo creo que nos puede dar una idea. El invento del fax apareció en el libro mucho antes de su invención, entre ellas, pues, otras muchas cosas. Pero sigamos ahora con la historia que hemos dejado un poco de lado. Todos estos avances se fueron produciendo poco a poco a lo largo de los años, hasta que entró en escena el célebre inventor, que seguro que todos ustedes conocen, Thomas Alva Edison, que emprendió la conquista definitiva de las denominadas imágenes en movimiento. Siempre se ha pensado que Edison fue el descubrimiento del cine, el que descubrió el cine, entre otras muchas cosas. Pero últimas investigaciones han llegado a la conclusión de que no fue Edison, sino que fue un ayudante suyo, William Kennedy Dixon, que fue el primero de la historia en considerar el proceso de producción y exhibición de cine. Dixon, es cierto que al no tener un renombre, le permitió a Edison patentar la primera cámara de cine, el kinetógrafo, que es la imagen que tenemos arriba. Era una máquina que utilizaba un mecanismo similar a las máquinas de coser, las cuales contaban unas tiras flexibles que iban poco a poco pasando. Esas tiras flexibles estaban hechas a cargo de la casa Kodak, que seguro que les suena, que vendían en exclusividad a Edison. De igual forma, Dixon desarrolló, como vemos en la imagen de abajo, el kinetoscopio, que era una especie de cajón alto de madera que tenía una mirilla en la parte de arriba y a cambio de una moneda podía exhibir 14 metros de película a una velocidad de 40 imágenes por segundo. Era un aparato de uso individual y la duración total de estas mini películas, de estos cortos, eran de apenas 20 segundos. Thomas Alva Edison, que le vemos ahí pues con cara de bueno, cual abuelito de Blancanieves y de Heidi, mejor dicho, para los negocios era un hombre feroz. Por propia experiencia sabía de la importancia de patentar los inventos, puesto que cuando uno lo patentaba, todos los beneficios resultantes, obviamente, eran para el inventor. De hecho, en 1894, en Nueva York, creó el primer salón de kinetoscopio, en el cual mostraba 10 máquinas. Estas 10 máquinas podían verse pues, escenas naturistas, pues la llegada de un tren, la salida de unas mujeres, escenas del día a día. El éxito fue muy importante. La gente, aquí coloquialmente, alucinó con el invento. Se vendieron más de 1000 kinetoscopios, tanto en América del Norte como en Europa. Pero claro, tenía un pero.
y era que su exhibición era individual. Lo que se quería era una exhibición global, una exhibición por parte de todo el público, no que fueran máquinas de carácter unitario. Os recuerdo la preocupación que tenía Edison por patentar la máquina, pero se le pasó algo. Se le pasó patentarlo en Europa. ¿Y qué pasó? Que en Europa hubo dos hermanos muy avispados, los hermanos Lumière, que regentaban una tienda de fotografía, los cuales analizaron esos aparatos y los mejoraron. De hecho, el 13 de febrero de 1895 patentaron ya sí o sí un revolucionario proyector, un proyector muy parecido ya al que tenemos hoy día, el cinematógrafo, que permitía realizar proyecciones públicas, que era el objetivo que todos tenían. El 22 de marzo de ese mismo año se proyectó La Criatura, que era como lo llamaban ellos, en la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional de París, proyectando el cortometraje Salida de los obreros de la fábrica Lumière. En este momento, y cruzando los dedos, voy a intentar mostrarles este corto, apenas dura 1 minuto, pero yo creo que es importante señalarlo porque fue la primera muestra cinematográfica que se dio al gran público. Me parece que es muy importante. Así que, veamos a ver si funciona. Vale, funciona. Eso es. Yo iré hablando porque es lo bueno que tiene estas cosas, que al no tener sonido, pues no molesta a nadie. ¿No ves? Es muy interesante ver, pues lo que comenta el título. Son la salida del obrero, pues después de su jornada. ¿Sí? Sí, casi todas mujeres, efectivamente. Eso es. Recordemos que los hermanos Lumière pues tenían pues unas tiendas de artículos fotográficos. Entonces, bueno, estos objetos de pequeñas dimensiones normalmente eran trabajados más por mujeres. Entonces podemos verlo, me parece muy gracioso, pues ver las vestimentas de la época, el cómo, bueno, lo que ahora nos puede parecer pues algo primitivo, incluso algo ridículo. Imaginaos en su momento lo que esto conllevó, fue algo impresionante. Venga, pero el cine, lo que conocemos actualmente como el cine, lo que es una transacción económica por la cual uno compra su entrada, compra sus palomitas si quiere, y se sienta ante una pantalla para ver una película, data exactamente del 28 de diciembre de 1895. La experiencia, como no, la llevaron a cabo los hermanos Lumière en París, y el lugar elegido fue el Salón Indio del Gran Café Boulevard de los Capuchinos número 14. Aquí pueden verlo. El salón estaba lujosamente decorado, puesto que estaba destinado a la sociedad, una sociedad elevada, una sociedad con un poder adquisitivo superior. Pero los dueños de este salón tenían problemas para alquilarlo. ¿Por qué tenían problemas? Bueno, no quiero adelantarme, pero se lo voy a explicar en unos minutos. Por el módico precio de 30 francos diarios fue alquilado a los hermanos Lumière. Habilitaron, como ven, unas sillas, concretamente 100 sillas, y el coste de la entrada era 1 franco. Con 1 franco, el espectador podía disfrutar de 12 películas cortas que sumaban unos 30 minutos. De momento, las películas que se proyectaban siempre eran de carácter naturista, escenas del día a día, no había actores. Vemos a continuación el cartel con el cual se anunciaba, ¿no? esta retransmisión cinematográfica. El primer día, la taquilla fue un tanto floja. De hecho, solo se recaudaron 33 francos. Es decir, entraron solo 33 personas a ver estas cosas tan raras. Sin embargo, 3 semanas más tarde, la taquilla diaria ascendía a más de 2.000 francos. Fijaos el cambio, ¿no? De un día a unas semanas después. Os acabo de comentar la dificultad que tenían los propietarios del Gran Café en alquilar el Salón Indio. ¿Pero sabéis por qué? Bueno, en esa fecha corrían los rumores, de hecho habían aparecido en numerosas tabloides, que se había visto deambular por el salón una figura extraña de una mujer deambulando vestida de época,
lo que obviamente pues espantó a la gente, Pero vayamos a lo que nos interesa. No entremos en los detalles de ello, sino a lo que nos interesa. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno a través del espiritismo? Partamos desde un punto de vista muy importante desde la doctrina, que es el fenómeno es lo de menos. No importa el fenómeno, no nos importa si aparece una mujer, si se mueve una silla, cualquier tipo de manifestación. Y sé que ustedes ahora me estarán pensando, pero ¿cómo que no importa? A mí me pasa eso en mi casa y vamos, salgo corriendo. Normal, a mí también me pasaría. De hecho, es normal que pensemos así. Yo hace unos años, pues estos programas de cazadores de fantasmas, pues me encantaban, me los veía todos. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que piensas, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay más allá? Esto es televisión, esto es mero espectáculo. ¿Por qué aparece esta mujer? ¿Tiene algún problema, alguna dificultad? Esto es como, por ejemplo, yo siempre, y mis temas médicos, como si fuéramos al médico, valga la redundancia, pero que tenemos un estado gripal increíble. No podemos casi ni levantarnos de la cama. Y le decimos al médico, mira, oiga, es que tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, no paro de estornudar, me duele todo el cuerpo. Y el médico se centrara única y exclusivamente en el hecho de tener fiebre. Pero bueno, ¿qué pasa con el resto? ¿Quiero una curación? ¿Quiero sentirme mejor? Pues esto es un poco una analogía con lo que hacemos en el espiritismo. No nos importa el fenómeno, lo que queremos es la resolución del conflicto, queremos ayudar, queremos que esa mujer vaya donde tenga que ir. De hecho, tanto en el libro de los espíritus como en el de los mediums se explica detalladamente pues, los diferentes tipos de manifestaciones, el por qué se producen, cómo actuar frente a ellas. De nuevo, me reitero y os invito a profundizar en estos libros, pero a modo de síntesis. Todos ustedes saben que cuando nosotros fallecemos, desencarnamos, quiere decir que dejamos al lado nuestro cuerpo y somos básicamente espíritu. Y vamos al lugar que se nos corresponde, en función de cómo nos hayamos comportado. ¿Nos hemos comportado mejor? Pues iremos a un lugar mejor. Iremos a un lugar peor si nos hemos comportado peor. Eso sería la norma estandarizada, el ABC del espiritismo, como si dijéramos. Pero, sinceramente, no muchas veces sucede así. Hay muchos factores que entorpecen dicho tránsito. Por ejemplo, el desconocimiento del mundo espiritual, el estar muy apegados a la materia, el estar muy apegados a una determinada persona, el tener cuentas pendientes que saldar. En estos casos, desde un centro espírita, siempre nuestra prioridad es tranquilizar y orientar a aquellos espíritus confusos. Y siempre, siempre a partir de la caridad. Porque nosotros pensamos que lo que se recibe gratis se debe dar gratis. Por eso, cuando todos ustedes vienen a un centro espírita serio, un centro espírita como este, jamás se les va a cobrar nada, jamás se les va a pedir nada a cambio. Ustedes ya saben por dónde lo digo. Venga, no sabemos a ciencia cierta el motivo de las apariciones de la extraña dama. Tampoco sabemos si se solucionó tempranamente, si hubo una mesa mediúmnica, si la espiritualidad mayor vino a ella a ayudarla en dicho tránsito. Posiblemente el tiempo hizo mella en este caso, fue olvidándose poco a poco y, como se dice muchas veces, lo que se olvida parece que no pasó. Sigamos con nuestra historia. El enorme éxito del cinematógrafo animó a muchos empresarios a desarrollar nuevos sistemas de proyección. La demanda cada vez era mayor. Los propios inventores no eran conscientes todavía de lo que habían inventado, pensaban que iba a ser algo pasajero, por lo que querían sacarle todo el beneficio posible en el menor número de tiempo. De hecho, tanto los hermanos Lumière como los diferentes inventores que contribuyeron a la formación de la cinematografía dispusieron de una serie de colaboradores, unos colaboradores que, debidamente instrumentados y enseñados, se dedicaban a llevar el cinematógrafo a diferentes ciudades para enseñar su nuevo invento. De esta forma, estos colaboradores, además de rodar in situ, les mostraba a las gentes de esos lugares pues, los avances, ¿no?
La producción, fíjense lo abundante que fue en la época. Ya solo en 1897 se llegaron a rodar más de 300 cortometrajes. Siempre debemos de tener en cuenta lo limitado de estos cortometrajes. La iluminación era muy nula, no había nada guionizado, la fotografía era inexistente, no había expresividad en las caras de las personas, eran escenas diarias todavía, pero eso daba igual. A la gente le encantaba, la audiencia pedía más, quería conocer, quería descubrir. Por ello, el cine poco a poco fue evolucionando. Se introdujeron elementos como el traveling, es decir, el movimiento de la cámara, al colocar una cámara en una góndola veneciana. Muchas veces, por casualidad o no, esos avances se iban produciendo, se iban adquiriendo nuevas técnicas, lo que le permitía al público ir disfrutando cada vez más y más de las diferentes películas. Y en este momento, llegados a este momento de la conferencia, me gustaría que nos trasladáramos a Francia de nuevo. Nos centraremos, en un adelantado de su tiempo, a un hombre que fue todo un mago de la época, un hombre que en apenas 17 años llegó a rodar más de 500 películas. Y como no, estamos hablando de Georges Méliès, el llamado mago del cine. Desde muy pequeño, Méliès tuvo un gran interés por el dibujo, demostrando gran habilidad para ello. De hecho, de pequeño, en una excursión, en unas vacaciones primaverales con su familia, se fue a Inglaterra. Al no entender él muy bien el inglés, entró en contacto con el mundo del ilusionismo, frecuentando los diferentes salones de variedades. Una vez llegó a París de nuevo, quiso dedicarse al arte, quiso estudiar Bellas Artes, pero su familia, al tener una empresa del calzado, no se lo permitió. Primero eran las obligaciones. Unos años más tarde, desgraciadamente, el padre de Méliès falleció, de tal forma que Méliès, a raíz de la herencia que recibió y a vender el patrimonio empresarial de la familia, compró en 1888 el teatro Robert Houdin, del que era asiduo visitante. A partir de ese momento, Méliès se instruyó en el arte del ilusionismo, convirtiéndose para muchos en el mejor ilusionista de la historia. De igual forma, asistió al evento de moda. ¿Y cuál era el evento de moda en esa época en París? Pues la cinematografía. Y él sí vio que esto era un filón, que aquí había algo más, que esto no era algo a corto plazo, sino que a largo plazo esto podía ser algo muy importante. Y sobre todo, que aquel invento no solo servía para retratar la realidad. De hecho, en 1896, un año después, él mismo, con un artefacto creado con sus propias manos, en la plaza de la Ópera de París, una avería le permitió descubrir el truco de sustitución. ¿Qué es el truco de sustitución? Pues miren, tenemos un objeto, lo grabamos, paramos la imagen, quitamos el objeto, seguimos grabando. De tal forma que cuando montamos la película parece que el objeto milagrosamente ha desaparecido. De este modo, digamos que inventamos una realidad nueva. Sé que puede parecer esto todo como muy primigenio, muy ridículo, muy aniñado, pero es que para el momento esto fue un descubrimiento de gran calibre. Se había inventado el cine de ficción. Todos saben, como podemos ver en la imagen, que la obra cumbre de Méliès fue Viaje a la Luna. La historia empezaría a prepararse en 1896, pero tuvieron que pasar 6 años para que pudieran salir a la luz. En ella, Méliès utiliza decorados muy variopintos, utiliza técnicas hasta ahora totalmente desconocidas. Fíjense, hay una escena en la que se ve a los astronautas bajo el mar y él los consiguió filmar atravesando un acuario, de tal forma que incluso salía como una sirenita y todo. Eran técnicas muy novedosas para la época. La película apenas dura 14 minutos y, como he ido adelantado, narra las peripecias de un grupo de inventores que van a la Luna. Allí, bueno, tienen sus altercados con los habitantes de la Luna y vuelven de regreso a la Tierra. Fue, como no, un auténtico éxito para la época y consiguió algo que
que fue muy de agradecer por las personas que fueron a las proyecciones, era evadirse de la realidad, pues por primera vez la realidad pasó a un segundo plano. En este momento, pues no estaría mal que viéramos el corto este de Viaje a la Luna, pero además de que es demasiado largo, creo que es más interesante que nos centremos en un corto de 1899 que se llama Invocación Espírita. En ese corto, Méliès, bueno, de forma un poco socarrona, de comedia, intenta enseñar, mostrar a través de sus nuevos trucos, pues el cómo es esto de una invocación espírita, qué es lo que ocurre. Vamos a verlo. Utiliza sobre todo el truco de sustitución que hemos hablado antes. Él, digamos que en cierta forma muestra que no hay nada, ni arriba ni abajo, y a continuación hace como una invocación a los espíritus, y aparece pues un espíritu que muy buena cara no se le ve. Y aparecen diferentes espíritus. Aparece el espíritu de una mujer, ahí, que le da los buenos días, muy educada ella. Ahí la mujer parece que no quiere irse. Quizás tendría algo que decir. Aparecerá la figura de un hombre, que es él exactamente. No sé si hay un fenómeno de bilocación aquí, no sé, no sé hasta qué punto lo entendieron. Eso es, y él demuestra pues que no había nada, que era magia, que los espíritus aparecen por la magia. Bueno, me parece gracioso, ¿no? Me parece curioso que en el año 1899 se grabase algo así. De hecho, nos da una idea pues, de que poco a poco el espiritismo iba teniendo cierta relevancia. Venga. Películas posteriores como Aelita, Metrópolis o La mujer en la luna dejaron entrever la fascinación que tenían las personas, las gentes de la época por todo aquello que había más allá. De hecho, autores de gran renombre, tales como H.G. Wells o Julio Verne, gozaban de gran reconocimiento por parte del público. La gente se preguntaba ¿qué había más allá? ¿Existía algún tipo de seres vivos más allá de la Tierra? ¿Estábamos solos en el universo? Y cómo no, el espiritismo, muy presente en aquella época, dio muchas de estas respuestas. De hecho, en el libro de los espíritus, en la pregunta 55 a 58, encontramos respuesta a todas estas dudas. El espiritismo lo llamamos de una forma diferente, se llama la pluralidad de los mundos habitados, pero básicamente es lo que estamos comentando. Según el libro de los espíritus, el tema está muy claro. Sí, existen otros mundos habitados, existen otros universos habitados, otras formas de vida, pero solo el orgullo y la vanidad nos hace proclives a desestimar dicha afirmación. El libro de los espíritus nos cuenta que Dios, y cuando hablo de Dios no hablo del Dios religioso, el Dios encarnado en la figura concerniente a las diferentes religiones, sino un Dios mucho más global, lo que llamamos el espiritismo la causa más primigenia, el creador de todas las cosas, la primera causa de todo ello. Pues eso, Dios ha poblado los diferentes mundos, todos con un objetivo principal, que es el objetivo de la providencia, la mejora constante, el ser mejores. Creer que los seres vivos se encuentran limitados a nuestro planeta es totalmente incomprensible porque el universo, ¿cuánto ocupa? Sería impensable que solo nos hubieran creado a nosotros. No sé, a mí me cuesta entender eso. Debemos también partir del hecho de que la constitución física de los diferentes seres vivos va entrelazado con la estructura y la constitución de los diferentes planetas habitados. Es decir, por ejemplo, en la Tierra, la constitución que pueden tener los peces no es la misma que puedan tener los pájaros, pues cada uno está destinado a un hábitat diferente. ¿Quién sabe si en otros universos las unidades básicas de la creación o los elementos más primitivos no son el carbono, no son el oxígeno, sino son el rubidio, el cesio, el francio? No lo sabemos, lo desconocemos por completo. En sí, muchas preguntas, pocas respuestas, pero bueno, las respuestas ya llegarán. Lo importante, sí, hay otros planetas habitados.
¿Cuándo entraremos en contacto con ellos? Llegará el momento, seguro. Pero bueno, vamos a seguir nuestra historia, vayamos avanzando poco a poco y vamos a encontrarnos ahora mismo en los años 1904-1905. Las llamadas fotografías en movimiento habían conquistado el corazón de la gente. Las historias contaban de una mayor complejidad, unos mayores recursos. Tengamos en cuenta que hasta ahora estas películas, estos cortos, eran proyectados en las llamadas barracas de feria. Pero los empresarios, los que regentaban los teatros, vieron mucho potencial. De hecho, compraron gran parte de esta cinematografía y las dispusieron para proyectarla de forma paralela a los espectáculos en vivo que regentaban. Esto provocó que el número de salas de exhibición se multiplicara y se asentaran las bases de la industria del cine, los pilares básicos, que consisten en la producción, la distribución y la exhibición. Fíjense, se calculó que ya en 1908 una media semanal de 14 millones de estadounidenses iban al cine. 14 millones, me parece una cifra cuanto menos asombrosa. No quiero extenderme mucho más sobre la complejidad que todo esto conllevó, el reparto de las ganancias, el cómo cada uno quería su parte. Dense cuenta que era un nicho nuevo de mercado, todo el mundo quería formar parte de él, puesto que los dividendos eran muy elevados. Esto dio lugar a las guerras de patentes, lo que a la larga crearía la formación de los diferentes estudios cinematográficos. Seguro que muchos de ustedes los conocen, porque la mayor parte de ellos perduran al día de hoy, pues como puede ser la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Fox, la Universal. Pero bueno, superado todo el proceso de desarrollo tecnológico, la gente lo que quería era ver algo más, que el cine desarrollara un lenguaje propio, unas historias con carácter. Y de esta forma, la figura del director, un tanto olvidada hasta la época, resurgió, se dio a conocer. En Estados Unidos, por ejemplo, David W. Griffith triunfaría en 1915 con el primer blockbuster de la historia, una película con un éxito sin precedentes, Nacimiento de una nación, convirtiéndose en el momento en referente para todos los directores de la época, lo que provocó la primera ruptura en cuanto al cine que se hacía en Estados Unidos y el cine que se hace en Europa. Yo creo que eso es patente a día de hoy. El cine europeo es mucho más tranquilo, mucho más basado en diálogos, mucho más basado en la introspección del argumento, mientras que el cine americano es mucho más dinámico, de acción, de ir al meollo de la cuestión. De hecho, en Europa también contaban con unos directores pues con un éxito bastante importante, como tenemos aquí a mi director favorito, Erik Brön Stroheim, que triunfó con Avaricia o con Mujeres frívolas, el sueco Maurits Stiller con Tesoro de Arné, o el alemán Fritz Lang, conocido de sobra por sus películas Los Nibelungos o Metrópolis. El cine europeo contaba con un sello propio, pero ¿qué pasa? Pues como todo. ¿Dónde estaba el dinero? En Hollywood, en California, en Estados Unidos, por lo que la inmensa mayoría de ellos hicieron las maletas y cruzaron el charco. Y con ellos se llevaron pues, a sus guionistas, a sus técnicos, a sus actores y a sus actrices. Fijaos que ya en 1920 los estudios contaban con más de 15.000 empleados que se encargaban de realizar una cifra superior a 800 títulos al año entre cortometrajes y largometrajes. Pese a que eran los grandes directores, los que reinaban en la época, la gente con quien de verdad se sentía identificado, con quien era capaz de meterse en sus carnes, con los que lloraba, con los que reían, con los que de verdad despertaba las emociones de todo tipo, era, como no, con los actores y con los actrices de la época. Estos, poco a poco, fueron tomando más relevancia y crearon el denominado Star System, ¿no? Que a día de hoy todavía existe. Una producción cinematográfica hecha a medida de las estrellas. Y de esta forma llegamos a mi momento favorito de la conferencia, es el momento en el que hablamos de las grandes estrenas del cine mudo.
pues como buen mitómano que soy, pues la verdad es que es un tema que me parece apasionante. Es cierto que en nuestra memoria colectiva han quedado grabados muchos nombres de esta época. Otros no tanto, por unos motivos a los que no quiero adelantarme. Pero es cierto que todos ellos cimentaron la industria del cine tal y como la conocemos hoy. Quiero que piensen en algún actor, en alguna actriz, del cine mudo, y a ver si se les pasa por la cabeza alguna cara, aunque sea. No se preocupen, sé que es un poco complicado porque es un cine que actualmente pues no se ve mucho, pero yo estoy aquí para exponer los que son, para mí, los 10 actores y actrices mejores, los más exitosos de la época. No tienen ningún orden establecido, pero bueno, vayamos poco a poco, a ver si les suena a veces. Ahí está. Ya, la primera que tenemos es Clara Bow, la llamada primera sex symbol de la historia del cine. La actriz que más portadas acaparó durante esta década. Y suya es una frase que pasaría a la posteridad, que dice: cuanto más sé de los hombres, más quiero a mi perro. Ahí lo dejo. Tenemos a la actriz de origen ruso, Alla Nazarova, que además de triunfar como actriz, fue una pionera en cuanto a la producción y a la escritura de sus propias películas, desarrollando incluso importantes novedades fílmicas. El siguiente, sí o sí, todos le conocen, Charles Chaplin, posiblemente el actor de esta década más importante a posteriori, ¿no? Siendo no solo actor, sino también humorista, compositor, productor, director, editor, todo. Era como un hombre del Renacimiento, que se dice. Recibió 3 Oscars, fue nombrado Sir por Isabel II, e incluso hay un asteroide que lleva su nombre, el Chaplin 3623. Tenemos a continuación otra de las grandes, que seguro que recuerdan ustedes, la llamada La Divina, o la Esfinge, ¿no? Por ese porte tan misterioso y enigmático que siempre traía. Era una actriz sueca que personalmente, pues sí, era una de mis favoritas. Tenemos también a John Gilbert, conocido por ser el gran amante, compañero de Greta Garbo, tanto fuera como dentro de la pantalla, cuya voz de tenor fue un lastre cuando se dio el paso al cine mudo. Pero bueno, ya veremos cómo fue ese paso. Gloria Swanson, una de las actrices más glamurosas y polémicas de la boda de la época, por la hiperlujosa vida que llevaba. Contó, eso sí, con 6 matrimonios. Buster Keaton, llamado popularmente Cara de Piedra por su semblante serio, pese a ser uno de los grandes maestros de la comedia. Pola Negri, actriz polaca cuyo nombre original era Bárbara Polonia, empezó en el ballet ruso imperial y, como muchas otras actrices, emigró a Estados Unidos para probar suerte. Aquí tenemos a gran Rodolfo Valentino, el primer sex symbol mundial, el considerado Latin lover por excelencia, que no solo actuaba, sino que publicó libros e incluso llegó a publicar un disco. Y por último, a mi actriz favorita, Louise Brooke, sin duda una de las actrices más icónicas de la década, quizás no por su nombre, pero solo que su imagen la han visto alguna vez. Publicó un libro que fue un auténtico bestseller en su momento, Lulu en Hollywood, en el cual desentrañaba las pesquisas y las malas artes de aquella época, de la Edad de Oro. Se han fijado en la expresividad pues, de todas aquellas hombres y mujeres de la época, de cómo a través de sus caras, de cómo a través de su cuerpo, de sus movimientos, eran capaces de meterse en la piel de múltiples personajes. Dese en cuenta que, claro, al no contar con la voz, pues era un hándicap muy importante que tenían. Empezaron la mayor parte de ellos en los teatros, en el vaudeville, en espectáculos itinerantes. De ahí que la gran mayoría de los actores provenieran de todas partes del mundo, lo que a la larga les impidió dar el paso al cine sonoro. De hecho, a día de hoy, pues a lo mejor aparte de Greta Garbo y Charles Chaplin, pues el resto han quedado relegados al olvido pues para la gente normal, la gente como nosotros, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Llegados a este punto, quiero que nos centremos en la vida de 2 de las más grandes actrices de la época. 2 actrices que, pese a tener una historia similar, como verán a continuación, tanto físicamente como el papel en las películas que encarnaban, era diametralmente opuesto. Conozcamos su historia. En un primer momento tenemos la señora del gatito, Mary Pickford. Si ustedes piensan ahora mismo en una actriz que fuera a la vez y que tuviera a la vez el éxito de Julia Roberts, Angelina Jolie y Sandra Bullock, tendría Mary Pickford. De hecho, hasta ahora
Ninguna actriz la ha igualado en cuanto a fama internacional, una repercusión mundial sin precedentes, llamada popularmente la chica del cabello dorado o la primera novia de América. Nació en Toronto en el seno de una familia muy humilde y desde muy pequeña fue introducida en el mundo del teatro. De hecho, a la temprana edad de 15 años emigró a Nueva York para probar suerte y no la fue del todo mal. Con apenas 22 años ganaba ya más de $100.000 anuales. Estamos hablando del principio del siglo XX. Y un año después llegó a ganar más de $500.000 anuales, lo que la convirtió en la mujer mejor pagada hasta el momento. Contó, eso sí, con clubs de fan por todo el mundo. ¿Películas suyas a reseñar? Pues por ejemplo, Papaito Piernas Largas, Sueño y Realidad, o Coqueta, siendo la segunda actriz ganadora del Oscar por este papel. Encarnaba como pocas el papel de chica jovencita, chica buena, la vecina de al lado que se dice actualmente. Con apenas 41 años se retiró, pues el cine sonoro, los castings del cine sonoro jugaban en su contra. A continuación, fijaos, la cara, la expresión, la configuración física que tiene cada una de ellas. Tera Vara, nacida en Cincinnati en una familia de inmigrantes polacos-suizos. Sufrió también una niñez afincada en la pobreza. Desde muy joven mostró una gran inclinación por las artes escénicas e hizo algo que la marcó para siempre. Algo tan simple como teñirse el pelo de negro, puesto que pasaba como ahora. La mayor parte de las mujeres de determinada edad eran rubias, para que luego digan que las modas no vuelven. Ella, con ese cambio, con ese toque de misterio, llamó la atención de la gente. De hecho, a partir de 1915, películas como Carmen o las primeras adaptaciones de Cleopatra, se convirtió en la segunda mujer mejor pagada del mundo detrás de nuestra amiga Mary Pickford. Sus papeles eran diferentes, eran de vampiresa, de mujer que utiliza a los hombres, aunque ella luego en la vida real no fuera así. Cabe decir que se retiró a muy temprana edad y apenas se conservan 3-4 películas de su filmografía. Pero bueno, como comprobaréis, son mujeres dos diferentes, pero tienen un nexo en común, un inicio común en su carrera, y es que ambas tuvieron un encuentro, entre comillas, la palabra paranormal, un encuentro con el más allá que las hizo llegar a donde están. En el caso de Mary Pickford, a la edad de 6 años, se quedó huérfana de padre, tenía problemas de alcoholismo, algo que obviamente destrozó a la familia. Una noche, unos meses después, su madre, la madre de Mary, Charlotte, según cuenta en sus memorias, en sueños recibió la visita de su difunto marido. Su marido la comentó, la advirtió que dijera todos sus esfuerzos y recursos para fomentar la carrera de su hija en los teatros, en los vodevils. Dicho y hecho. Todos sus esfuerzos fueron dirigidos a que Mary Pickford triunfara. Y triunfó, como hemos visto, vaya si triunfó. Luego tenemos la historia de Tera Vara, que es muy similar. En este caso, con apenas 4 años, 5, fue su abuela la que se le apareció en sueños. Ella personalmente no llegó a conocer a su abuela, puesto que sus padres, al ser inmigrantes, pues no había tenido mucho contacto con su familia. Pero el parecido entre ambas era tan asombroso que ella supo de inmediato que era su abuela la que se presentó en sueños. Esta le dio una serie de consejos referentes al futuro de Teta, el futuro encaminado al triunfo en el arte cinematográfico, todavía aún por descubrir. Ella le hizo caso y tampoco la fue mal. Como comprobaréis, en ambos casos y a través del sueño, familiares desencarnados dieron una serie de mensajes. Mensajes que fueron tomándose en cuenta, que fueron tomándose en serio. Y que acarrearon pues mucho beneficio a nivel familiar, a nivel de desarrollo personal. Podríamos afirmar de este modo que cuando nuestros seres queridos, nuestros familiares desencarnan, aunque nosotros muchas veces no seamos conscientes de ellos velan por nosotros, están pendientes de nosotros, se preocupan por nosotros. Muchas personas que vienen a una casa espírita, que se empiezan a interesar por el espiritismo por primera vez, lo que quieren saber es cómo se encuentran sus seres queridos, quieren tener noticias de ellos, nos preguntan cómo pueden comunicarse con ellos. Debemos apartar de nuestra cabeza esas ideas que nos meten en las películas
de que instantáneamente hacemos una evocación y se presenta nuestro padre fallecido, o esos programas, esas mediums fraudulentas que son capaces de comunicarse con nuestra madre, con nuestro tío, con nuestra vecina en unos segundos. No funciona así y me preocupa que no funcione así. O sea, a mí me encantaría que funcionara así, que fuera esto todo ¡zas! Eso no funciona como quien llama por teléfono a la atención al cliente de Mercadona y le sale la chica hablando por teléfono. No, esto no funciona así, lamentablemente. Desde el mundo espiritual son los encargados de designar quién puede o quién no puede, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su evolución, comunicarse o dar una noticia a esos seres queridos. Daos cuenta que cuando nosotros desencarnamos, nuestro nivel vibracional es muy fluctuante. Es un shock en la mayor parte de las veces. No sabemos qué ha ocurrido, dónde estamos ahora, hay vida más allá, ¿qué ha pasado? Esto todo tiene que nivelarse, nuestras vibraciones tienen que serenarse, tenemos que volver a ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. Y eso no sucede en 2, 3 días, un mes, no. Eso exige tiempo, es complicado y quiero que lo tengamos en cuenta. Entonces, claro, ¿cómo satisfacer esas preguntas que muchas veces nos hacemos? ¿Cómo estará mi hermano que ha fallecido? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Yo desde aquí les invito a que cuando tengan ustedes estas dudas, hagan un ejercicio de introspección, que piensen, ¿cómo era mi ser querido? ¿Era buena persona? ¿Nos ayudó? ¿Se preocupó por nosotros? Seguramente la mayor parte de ustedes me dirán que sí, que fue así. Pues entonces no se preocupen, va a estar en un buen lugar, va a estar poco a poco recuperándose. Y cuando desde el mundo espiritual vean que es apropiado, conveniente y que puede darse lugar, se comunicarán de una u otra forma con nosotros. En el libro de los mediums, en el punto 101, dentro del apartado Ensayo teórico acerca de las apariciones, se nos comenta que las apariciones más comunes tienen lugar a través del sueño, a través de las visiones. Estos sueños pueden tener un carácter de una visión actual, tanto de objetos que estén o de personas que estén o no estén. También puede ser una visión retrospectiva del pasado o, en raros casos, un presentimiento, un cuadro alegórico, ten cuidado con esto, fíjate lo que puede pasar, como le pasó a nuestras protagonistas anteriores, pero siempre, siempre, siempre partiendo del hecho de que somos nosotros los que siempre tomamos la última decisión. Estamos aquí en la tierra, estamos encarnados. Y para bien o para mal, lo bueno o lo malo que hagamos es sí o sí culpa nuestra. Tenemos que tamizarlo siempre por nuestras impresiones, por nuestros conocimientos, por nuestro saber o por nuestro no saber. No pasa nada. Un buen espíritu jamás nos dirá que un ser querido está de tal modo, que está de tal otro, que se encuentra bien, que se encuentra mal. No, jamás. De hecho, si intentáis comunicaros con ellos a través, pues bueno, de diferentes medios y un espíritu familiar os dice ex proceso que se encuentra perfectamente, yo, bueno, lo cogería con pinzas, puesto que ya saben ustedes que sí, es cierto, existe un mundo espiritual que nos ayuda, pero existe otro mundo espiritual que se ha conformado por espíritus de dudosa reputación, que lo que quieren es tomarnos el pelo, lo que quieren es que nosotros escuchemos lo que quieran escuchar, lo que quieren es engañarnos. Así que, ante todo, tranquilidad. Los seres queridos que han partido seguro que están bien y de una o de otra forma se van a comunicar con nosotros sí o sí. Pero bueno, prosigamos de nuevo con el viaje a través de los orígenes del cine y hagamos ya una última parada. Recapitulemos rápidamente. Estamos ya aproximándonos a mediados del siglo XX. Mejor dicho, a la década de los años 20, perdón. La industria del cine ya se encuentra plenamente establecida. Los dividendos son impensables para la época. Se han desarrollado nuevas técnicas, una élite cinematográfica. Hay unos actores, unas actrices realmente taquilleros. Estamos en los llamados locos años 30. Y el ambiente festivo y frívolo pues se hace también notar en las diferentes películas.
De hecho, en mayo de 1927 se funda lo que es la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, lo que posteriormente daría lugar a los archiconocidos premios Oscar, que seguro que todos ustedes conocen. Pero quiero que nos centremos en estos últimos años que comprenden la década de los años 20. Estamos a punto de un gran cambio cinematográficamente hablando. Estamos en un periodo de transición, lo que dio lugar del cine silente, del cine mudo, al cine sonoro. Ya en los comienzos del siglo XX, técnicos como Eugene Lost habían buscado la forma de grabar sonido para después sincronizarlo con el vídeo. Pero era muy complicado. Dese cuenta el volumen, el peso que tenía todo esto. No fue hasta unos años después, hasta que Lee De Forest, que le tenemos aquí en la fotografía, realizó a través de diversas investigaciones las llamadas cintas sonoras, que dio lugar a los fonofilms. Este invento, que en principio a corto plazo iba a revolucionar el cine, costó mucho introducirse. Básicamente porque los propietarios de los grandes estudios se dieron cuenta que, vale, sí, era un avance importante, pero este avance supondría una gran inversión de dinero en cuanto a la reestructuración de los estudios, el aprender nuevas técnicas, el formar a nuevos técnicos de todo tipo y sobre todo el realizar nuevos castings para nuevos actores y actrices que pudieran hablar correctamente. Pero bueno, de forma paralela, los hermanos Warner, también conocidos por todos, desarrollaron su propio sistema de sonido llamado el bitáfono, que en vez de registrar el sonido encima de la imagen, lo hacía de forma paralela, de tal forma que luego se sincronizase y el peso de todo ello fue mucho menor. Esto dio lugar, 6 de octubre del 27, a la primera película sonora, El cantor de jazz, que fue un auténtico éxito. Es cierto que los presidentes de los estudios cogieron esto del cine sonoro, bueno, porque no quedaba otra. Pero las verdaderas víctimas de todo esto fueron los actores y las actrices de la época. Daos cuenta que muchos de ellos pertenecían a otros países, venían de Europa. El inglés no era su lengua materna, tenían unos acentos raros. Y de hecho, muchas veces su forma de hablar no correspondía a la expresividad que tenían en pantalla, a la idea que tenían los espectadores de cómo hablaba determinado actor o actriz. Por ello, no consiguieron sobreponerse a los duros castings que se hicieron en la época y fueron relegados pues, a un segundo plano y finalmente pues, muchos de ellos cayeron en el olvido. Este fue el caso, por ejemplo, la actriz morena que hemos hablado es la bellísima actriz mexicana Lupe Vélez, que fue la primera actriz latina que triunfó en Hollywood, conocida por otros apodos como la Dinamita Mexicana o la Escupefuego. No voy a entrar porque no lo sé por qué la llamaban Escupefuego. A lo mejor era mala... No lo sé, prefiero no pensarlo. Tenía 36 años cuando, bueno, debido a la falta de papeles que la llegaban, pues decidió suicidarse. De igual forma, otra actriz olvidada, pero muy famosa en la época, Bette Whistler, otra mujer que triunfó como pocas en esta década de los años 20, una mujer fatal que encarnaba a la vampiresa por autonomasia. Poco a poco el número de contratos fue decayendo y finalmente también se suicidó. Se suicidó de una forma nueva, una forma diferente, una forma que abrió brecha en Hollywood, que fue arrojándose por el cartel de Hollywood, el cartel este que vemos siempre en California, en Los Ángeles. De hecho, más de 10 actrices se suicidaron de aquella época. Bueno, por ello, y como último tramo de nuestro viaje en la historia del cine mudo, el suicidio hace acto de presencia. Debo reconocer que es un tema que no me siento cómodo al tocar, que me da miedo que no os logre transmitir lo que quiero deciros de este tema, pues daros cuenta que cuando uno habla del suicidio, irremediablemente juzga el por qué se suicida, el por qué lo hace, no debía hacerlo. Y yo pienso que el espiritismo, igual que todos nosotros, no somos nadie para juzgar esas decisiones tan personales. Pero por otra parte, históricamente,
el número de suicidios se multiplicó en esta época y si estamos hablando de la historia del cine es normal que hablemos de ella. En este momento es cuando les indicaría qué es lo que nos dice el libro de los espíritus, de estos temas, pero no lo voy a hacer en un primer momento, pues pienso que muchos de ustedes y de nosotros, yo también me enmarco, al conocer lo que dicen estos libros de primera mano, puede dar lugar a confusiones por la forma de expresión que tienen y por la forma tan directa que dices las cosas. Y en estos momentos que yo presupongo y soy seguro de ello, que son muy duros y muy difíciles para las personas que han perdido algún familiar o algún amigo, yo creo que aquí estamos para dar esperanza, para saber que no hay que preocuparse, que todo tiene sus consecuencias, pero que estamos aquí para aprender, para la providencia, como hemos dicho antes, y no somos nadie para juzgar nada a nadie. Pero bueno, si quieren indagar en el tema, yo les comento que en el libro de los espíritus, de la pregunta 943 hasta la 957, encontrarán todo lo referente a estos temas. Pero bueno, por otra parte también pienso que es importante dotar de cierto esclarecimiento en el tema del suicidio. Se refiere, pues son muchas las personas que vienen semanalmente y nos hacen preguntas sobre esos seres queridos que han partido antes de tiempo, están preocupadas, no sabe qué les ha ocurrido, no sabe qué les esperan. Y yo creo que aquí en un centro espírita nuestro máximo cometido, como hemos dicho antes, la caridad con el mundo espiritual y la caridad entre nosotros. Por ello, y quiero darles un mensaje de esperanza, de tranquilidad. De hecho, las últimas semanas he comentado mi preocupación en las diferentes mesas mediúnicas con los espíritus que hemos entrado en comunicación. Les he comentado esto, cómo les podía explicar a ustedes para darles un hálito de esperanza, de tranquilidad. Dense cuenta que cuando nuestros familiares, cuando seres queridos se van de esta forma, es preciso un periodo en el cual deben sanar sus heridas. Estamos en una vibración complicada, una vibración que nos ha llevado a cometer el hecho que hemos hecho, valga la redundancia. Entonces debe haber un proceso de equilibrio, un proceso en el cual el mundo espiritual nos hará comprender que lo que hicimos no era de todo correcto, que sí, que tenemos libre albedrío, pero por ello también sabemos que todo tiene sus consecuencias, todo acto aquí tiene sus consecuencias, tanto aquí como en el más allá. Hablamos siempre que desde el mundo espiritual todos somos comprendidos. Quiero pensar que las grandes esferas comprenden que en cierto modo estas personas que dan este paso son personas que pueden que ser enfermas, que no han sabido racionalizar bien los problemas que tienen en el día a día. Pues debemos tener en cuenta que, por favor, ante cualquier problema de cualquier índole, lo primero y más importante, la comunicación. La comunicación con nuestros seres queridos, la comunicación con nuestros amigos, la comunicación con el psicólogo si es preciso. Vayamos al médico, vayamos a un centro espírita si nuestro problema es de índole espiritual, pero por favor, pensémonos lo que vamos a hacer, démosle un par de vueltas a todo ello y sepamos que todo tiene su consecuencia y que estamos aquí para mejorar, que nadie nacimos aprendiendo y que nadie somos perfectos las 24 horas del día. Vamos, yo desde luego no lo soy. Hemos de confiar que a lo largo de la vida tendremos diferentes pruebas que habrá que ir superando poco a poco, porque a medio y largo plazo seguro que tiene su recompensa, su leitmotiv. Pienso seriamente que es así y espero transmitirles pues cierto mensaje de tranquilidad y de esperanza, puesto que es lo más importante, dotar del espiritismo de una tranquilidad, de una esperanza y una caridad que nos hace mucha falta a día de hoy. Bueno, vamos ya finalizando. Y antes de finalizar, pues me gustaría que hiciéramos una pequeña síntesis de todo lo que hemos ido hablando, de ese recorrido que ha abarcado 40 años, desde la invención del cine, de las máquinas más primigenias, hasta la aparición del cine sonoro.
Espero que se les haya hecho ameno de alguna forma, que hayan aprendido algo. Y si de esta forma pues pueden responder a esa pregunta de trivial que nunca supieron, pues mira, eso pues ante la familia pues les hace lucirse un poco. Pero para mí lo importante no es el cine, no es el cine mudo, no son los actores, no son las actrices, sino es todo lo que les he comentado del mundo espiritual. Como os he comentado anteriormente, el mundo espiritual no es algo de manual, no es algo que debamos aprendernos de memoria, es algo que hay que vivirlo, que está presente en todas nuestras facetas de la vida, en todos nuestros ámbitos, en cuando estamos en familia, cuando estamos con amigos, porque constituye la parte más intrínseca que tenemos nosotros mismos. De ahí la premisa con la que partíamos. El espiritismo se encuentra en todo y en todos, en las ciencias, en el hecho de venir aquí, en el hecho de irse con los amigos a tomar algo, puesto que conforma nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Hay una frase que decimos por estos lares que dice: el espiritismo, has entrado en el espiritismo, pero el espiritismo ha entrado en ti. ¿Estás preparado para el cambio interior que conlleva todo esto? ¿O vas a centrarte en esa experiencia que tuviste determinado día, en determinado momento? De hecho, y para dar por concluida la conferencia, me gustaría comentaros algo que he estado percibiendo estos últimos años. Es normal que estando aquí, pues se nos acerquen muchas personas comentándonos sus casos, sus experiencias, cosas que les ha ocurrido, todo relacionado con el mundo, entre comillas la palabra, paranormal. Y todo ello, de forma personal, de forma mía, me ha llevado a clasificar estas experiencias que la gente me cuenta, pero no por la experiencia en sí, que ya hemos visto que es algo totalmente secundario, sino en cómo esa experiencia ha provocado, mejor dicho, una transformación interior en la persona que la ha recibido. Partimos de que cada uno, esa transformación, esa experiencia le cala de una forma diferente. No hay ni una mejor forma ni una peor forma. Todo depende, pues bueno, de la situación de la persona en ese momento, de los intereses que presente, de su evolución espiritual. Pero creo que es importante señalar que hay algo más allá, que hay otra forma de afrontar estos temas. De hecho, bueno, es un minuto. En el primer momento tenemos a las personas que tienen este tipo de experiencias, pero que no la aceptan. Son personas totalmente racionalistas, que aquello que no puede explicar la ciencia es aquello que no existe. Yo la verdad es que, en cierto modo, me siento muy a gusto con ello. Yo aquello que no puedo demostrar, aquello que no puedo vivir, no tengo por qué creerlo. ¿Por qué me voy a creer algo que ponga en un libro? ¿Por qué voy a creer algo que me diga alguien? No, yo necesito experimentarlo todo. También es cierto que si pensamos a nivel histórico, ha habido eventos, ha habido situaciones que hace 200 años, por ejemplo, digamos que estaban amparados en el modelo paranormal, de lo extraño, del misticismo, de la magia. Y a día de hoy, la ciencia ha podido desentrañarlo perfectamente. Así que quién sabe si en determinado momento la ciencia, que ya lo está haciendo, puede hablar de estos temas y explicarnos muchas más de estas cosas. Luego, en segundo lugar, tenemos a las personas que viven la experiencia, pero es eso, la viven, se centran en el fenómeno. Es lo que yo llamo, coloquialmente, y puesto que ya estamos entre amigos, las personas que están constantemente con el «jo tío, qué fuerte lo que me ha pasado», «jo tío, qué fuerte, se me apareció tal persona, se me cerró una puerta, qué fuerte, qué fuerte». Sí, ha sido una experiencia, perfecto, tienes tu momento testimonio siempre que te dan pie, o no te dan pie, pero evolucionemos con ello. Todos, y cuando digo todos los que estamos aquí hemos tenido cierta experiencia con el mundo de lo extraño, con el mundo de lo espiritual, pero avancemos con ello. Quiero que esto nos haga replantearnos nuevas cosas, nuevas formas de pensar, que hagamos un pensamiento interno, lo cual se refleja en el exterior, y esto me da lugar al tercer tipo de personas. Esas personas que viven una experiencia y aunque en primer momento se entran en el fenómeno, es normal, a todos nos impresiona, a mí me pondría la carne de gallina al experimentar un fenómeno de este calibre, pero esto nos hace plantearnos preguntas. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo he vivido dicho fenómeno? Si hay este fenómeno, ¿hay algo más allá? ¿Dónde puedo estudiarlo? ¿Cómo puedo poco a poco ir desarrollando todo esto?
Y yo os pregunto, os miro a la cara y os pregunto, ¿a qué grupo pertenecen ustedes? ¿Están dispuestos a iniciar este viaje? Si es así, aquí les esperamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta, si la tienen, que sea sencilla. Y bueno, estoy abierto a cualquier duda, sugerencia, crítica, lo que sea. Dígame usted. Sí, efectivamente es una pregunta recurrente que muchas veces hacemos cuando estamos en las mesas mediúmnicas. Les hablamos pues el estado general que tenemos en la Tierra, ¿no? El cómo todo parece que va de mal en peor. Y ellos siempre nos dicen una cosa: nosotros somos los actores y las actrices de nuestra vida. Somos los que hemos llevado a la Tierra a la situación en la que se encuentran. Ellos en eso no se pueden meter, puesto que ellos nos han dado las herramientas. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para mejorarla. Es cierto que efectivamente nos dicen que, bueno, que va a haber cambios, que esto va a llevar un proceso en el cual todos vamos a tener que cambiar porque esto es insostenible. Van a haber que realizarse cambios, pero no cambios de políticas de medio ambiente, cambios de políticas para el fomento pues, de la no discriminación, por ejemplo, sino unos cambios interiores, unos cambios personales, unos cambios que nos hagan comprender que es que no lo estamos haciendo bien, que es que tenemos que cambiar, que si nos han dado unos recursos, tenemos una inteligencia, tenemos unas manos, aprovechémoslas, ayudemos al resto de la gente. Y solo de esta forma pues conseguiremos pues revertir los cambios que estamos viendo a día de hoy. A ver si lo conseguimos. ¿Alguna pregunta más? Sí, usted, dígame. Hay una cosa también muy importante. Sí. Que también gente española haciendo eventos sobre el cine y la fotografía, como Santiago Ramón y Cajal. Ajá, efectivamente. Santiago Ramón y Cajal, efectivamente, desarrolló muchos inventos, como dice el caballero, en torno a la fotografía, es cierto. Es curioso que a lo largo y ancho del planeta, en un periodo muy corto de tiempo, muy diversas personas estuvieran investigando y estuvieran llegando a conclusiones sobre algo que en definitiva era algo totalmente inventado por el hombre, como es la fotografía, como es las imágenes en movimiento, ¿no? Es lo que hablamos un poco, cómo desde el mundo espiritual nos van dando una serie de pensamientos, de tics, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Entonces, efectivamente, en España pues tenemos una gran figura a reivindicar, efectivamente. Inventó esta cámara que absorbe el movimiento, que no... Sí, que no vibra, sí. Buen dato. Buen dato, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nos vamos de fin de semana? Pues venga.